Bueno, dejen solamente ver que estemos en directo y listo. Por lo general, ya cuando estoy aquí ya estamos, pero Ah, sí, por lo general es así de este cachito, omítalo. Pues bueno, buenas noches, una vez más, asaltando la madrugada del miércoles, ya jueves. todos. Estamos a 25 de junio eh, celebrando una charla para mí muy especial, porque tiene que ver con un trabajo diferente en esta edición de Performance Online, porque lo que se presentó el sábado pasado, digamos que se empezó a perseguir hace casi más de dos, pues, ¿qué será? Como un mes por lo menos, ¿no? De estarlo platicando, de estarlo pensando, de estar ideando. Y pues desde el principio Laura Ríos me comentó que ella estaba muy interesada en que lo que ella iba a presentar tuviera una complejidad, no solamente en cuanto a contenido, sino también en cuanto a forma. Entonces, bueno, hoy estamos con parte del elenco que intervino junto con ella el archivo y pues vamos a empezar como siempre, ¿no? Vamos a dejar que se presenten y pues me gustaría que sobre todo habláramos de la experiencia, es decir, creo que hay un montón de cosas que decir sobre el archivo y el performance. Vamos a dejar eso para el final, pero sobre todo quisiera saber cómo se sintieron ustedes en la pieza, sobre todo porque, bueno, está Ahmed, que estuvo en los controles, y está Dulce, que estuvo siendo parte de la coreografía. Entonces, bueno, justo eso quisiera que empezáramos a cotorrear. Entonces, venga, Lau. Yo, Tú ¿qué? podrías, no sé, igual habrá gente que no haya visto todavía la pieza, es posible. ¿Qué pasó el sábado? ¿Qué hiciste? ¿Cómo podrías resumir lo que hiciste? Bueno, pues fue como hacer un viaje a 22 años, hace 22 años, pero que se mezcló de tal manera o se insertó de tal manera en el presente que de pronto lo de menos eran esos 22 años que habían pasado. De pronto se volvió una experiencia del presente y de pronto ya estaba totalmente inmersa en esa experiencia y más bien me gustaría saber, luego sigo platicando, pero me gustaría, ahorita me estaba riendo del momento, el making of, digamos, si lo hubiéramos hecho, el momento donde Ahmed se integró, que fue Ok, tú controlas todo. ya Ahmed en un siguiente momento se trató de asimilarlo lo mejor que pudo, hasta que de pronto no pudo más y dijo, hey, oigan, sí coopero, sí hago, sí, pero no entiendo nada. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos. Bueno, pues el viernes, justo casi 24 horas antes del estreno, eh, pues me habla una de las participantes, Rita, y bueno, me comenta, oye, necesitan alguien que preste así me lo contó, necesito alguien que preste la cuenta de Facebook para que se haga una transmisión en vivo. Solo es eso. Entonces, bueno, yo dije, pues bueno, si no es eso, pues yo no tengo ningún problema. Me había dicho, es Laura Ríos. Bueno, ok. Entonces, pues ya me incluyen al chat para lo que estaban organizando y de repente me llegan como indicaciones de, y aquí le tienes que poner pausa y aquí le cortas, no, mejor la música. Entonces, de repente dije, bueno, yo hago, ¿no? Voy a poner atención, voy a empezar a escribir, a ver cómo, pero de repente me explotó la cabeza en 30 segundos y dije, ¿en dónde, en qué rayos me metí?
¿no? No por el hecho de no querer hacerlo, sino, o sea, no entendía nada, o sea, de verdad, no, nada. Yo estaba muerto de miedo y de hecho todo el sábado me la pasé con las manos así, de qué voy a hacer. Te Y entiendo todavía perfecto. 30 segundos antes de que entráramos al aire estaba sudando frío, como si fuera a bailar, ¿no? Yo fuera el que está, no, la verdad es que fue una sensación bien fea. No, o sea, fea en el sentido de que no sabía, dije, si algo llego a hacer mal, ¿qué va a pasar? Y bueno, también pensé en las mil y un contrariedades de la vida, ¿no? ¿Y qué tal si se va la luz? ¿Qué tal si se traba mi computadora? ¿Qué tal si hago algo mal? Y bueno. Pero bueno, pues ahí estuve. No, yo Hiciste perfecto, ni siquiera nos dimos cuenta ni de medio milímetro de nervios. No, al contrario, era una confianza en ti mismo que era sorprendente, así de... Yo estaba agarrada así, tenía aquí el iPad, pero también tenía el celular aquí y estaba viendo la transmisión en vivo al mismo tiempo y dije, no se me vaya a ir nada. O sea, estaba así, mi pobre computadora sufrimos, pero la verdad es que fue divertido, o sea, dentro de todo el nerviosismo, fue muy divertido. Digo, a mí me encanta andar de aquí para allá, entonces me fue muy lindo que me haya considerado para esto, ¿no? O sea, y de repente, pues también ver como el proceso, justo como yo le comentaba a Laura después de que terminó, tuvimos ahí una charla como todavía de una hora, creo, no sé, pero yo le decía, es que este no es como una cosa de hace una semana, ¿no? Pareciera justo el proceso de 22 años. Y era una cosa tan bonita y tan, o sea, yo le decía, yo percibía mucha nostalgia, ¿no? Nostalgia Sí. en el cuerpo, ¿no? En un cuerpo, ahora hay un cuerpo de hace 22 años, pero no viéndolo como en quizás en esta forma fatal de ya lo que ha pasado en mi cuerpo y ya no es lo mismo, ¿no? Sino pues sí, es que no sabría cómo decirlo, solo que en esa nostalgia, ¿no? Esa nostalgia, esa mirada, esa corporalidad, esa historia, ese sentimiento, ¿no? Esa sensación que se transmitía. Entonces, para mí pues, no sé, fueron 24 horas muy sustanciosas que creo que no me había activado tanto en esta contingencia y en este confinamiento, tanto, o sea, de repente fue estar así, ¿no? Y ver la música y sí, algo platicó ahí Rita, que soy medio ñoño, y no sé si soy medio ñoño, pero soy muy obsesivo, ¿no? O sea, todo tiene que salir bien, ¿no? Y luego me dejaron esta carga, yo decía, no, por Dios, ¿qué tal si todo lo he hecho a perder, el trabajo de todas? Y no, pero fue muy rico. Me encantó la pieza, me encantó cómo se veía, no sé, aún sigo como sin esas palabras de terminar de explicar lo que uno pasa y siente. Aunque yo estuve atrás en los controles, de repente eso también era un temor, porque de repente me quedaba así, viendo, y dije, no, ¿qué tal si me voy? No, estaba así, ¿no? Fue una cosa, te los juro que estaba sudando, daba así la mano. Totalmente, yo no estaba haciendo nada y yo estaba muy nerviosa, o sea, yo lo único que hice fue darle empezar y terminar. Sin embargo, a mí lo que se me hace muy interesante de cada una de las experiencias de los sábados es que uno sí entra en la lógica del nervio escénico, o sea, uno sí empieza una cosa y está mientras dura tenso, tenso en el accionar, tenso en la vivencia, en el presente. Entonces, esto que menciona Med de no era solamente un hoy, sino eran 22 años que vinieron a esta convocatoria, ¿no? A ese día. Y bueno, Dulce, ¿cómo te sentiste tú? Pues muy bien, como me parece algo súper interesante escuchar a Med
y justo esta idea, ¿no? Y como los 22 años, yo siento que yo me sentí como en un capullito, ¿no? Como que sobre esos 22 años, más la chamba que tenían de estos meses, más esas 24 horas que igual estuvimos probando, pero como que pues sabíamos que estábamos cubiertas, ¿no? Claro. Como de todos lados, en realidad era dentro del filtro, que fue como nuestra gran negociación. Así que vamos a poner, cómo vamos a hacer una imagen de nosotros, velar nuestra imagen, y salvo eso, que era la última parte como de la cobertura de ese capullito, todo lo que estaba dentro de la pantalla, ¿no? O sea, bueno, hacia mí, era como muy, muy seguro, muy cubierto, Ujú. muy tranquilo, ¿no? Se me hace bien paradójico con respecto a esto que dices ya de la experiencia escénica, que como que esta es un poco el estrés que cuenta Med, es un poco el estrés que yo tengo en escena, ¿no? Como en el Claro, momento. sí. Pero en este caso no, o sea, como que justo siento que el hecho de que quienes están como cubriendo a partir del trabajo, todo el trabajo visual, ¿no? Y técnico, son un poco quienes entran más, ¿no? El único momento en el que sí dije que hubo dos cosas como escénicas que dije, qué loco. Una fue que yo ya tenía una pierna, ¿no? Como estas cortinas que ponen en el Ajá, escenario. ajá, ajá. Yo ya sabía que de hecho salía de la mitad de mi cortina, ¿no? Decía de aquí porque si no, no me veo. Y era mi seña, ¿no? Entonces dije, órale, eso sí es como salir de las piernas, ¿no? Salir hacia el escenario. Y la otra que estuvo increíble sí fue cuando la aceptación del administrador era así como el cue de escena, ¿no? El traspunte de vas, así, ¡ah! Ya voy. Y ahí sí, solo fue como los dos momentos así de mucha consistencia escénica, ¿no? Como Claro. muy reforzado, pero se me hace bien interesante el contraste, ¿no? Con el estrés, el poder estar como súper cubierta en todo el día. Además, Ahmed nos envió una escaleta, ¿no? Era así increíble porque ya era, pues bueno, veo paso a paso, o sea, ya estuve en todos los ensayos, ¿no? Ya veo paso a paso todo lo que él captó, que además lo tenía súper preciso, ¿no? Porque en el penúltimo ensayo, o sea, al final del penúltimo ensayo, hicimos una prueba y sí, así, ¡pam! ¿No? Lo que habíamos ensayado que quedó muy bonito, se nos ocurrió meter un momento de improvisación, quién sabe dónde, y ya fue de, no, quién sabe qué está pasando. Entonces, después de eso, ver la escaleta de Ahmed fue como un tronco en el mar, así de, ok, de aquí me agarro y no me salgo, ¿no? Así de, ahí es porque el otro sí estuvo muy, muy raro, ¿no? Muy loco. Entonces, como que realmente la experiencia sí es como de un caramelo, ¿no? Como envuelto con celofán. O sea, estoy adentro y a mí me van a comer, ¿no? O sea, no tengo que hacer mucho. Me quitan y como toda la producción, ¿no? Es súper interesante eso. Toda la producción que hay para que esa envoltura esté Claro, hecha está muy, muy fuerte, ¿no? Pero claro. incluso en este sentido que decía, ¿no? Son 22 años de trabajo, ¿no? De Laura. Y después, ya hasta después ver el video, como si ya ver lo que se transmitió. Digo, teníamos atisbos, porque en los ensayos íbamos trabajando con referencias a los otros dos videos, ¿no? Pero como que la totalidad de lo que se presentó, se transmitió, no lo teníamos, ¿no? Entonces, nunca lo íbamos a tener igual que una presentación, ¿no? Hasta que lo haces. Hasta que viste el documento, Ajá. sí, Entonces, ya viéndolo como en esta envoltura, como que justo adquiere mayor dimensión, ¿no? De trabajo de sí. archivo, el trabajo, además de archivo, y luego reflexivo de Laura sobre su propio archivo, que lo comparte con otras mujeres, y luego ya este último momentito de intervención, ¿no? Que es a lo que nos invitó. Wow. Bastante tranquilo con respecto a la experiencia de amistad. Interesante la diferencia porque no deja de haber el ingrediente escénico, es decir, no el único parámetro que tenemos para saber si estamos haciendo algo vivo o no es el nervio, ¿no? Es decir, podemos estar tranquilas y aún así tener este momento escénico porque depende de muchas otras cosas también. No solamente es el adrenalina y esto, ¿no? Digamos que Ahmed tuvo una responsabilidad que dialogaba directamente con el medio, sin conocerlo y sin dominarlo además, ¿no? Pero su conocimiento de la escena le permitió saber que, bueno, había cues, había entradas, había salidas, ¿no? Había combinaciones y eso es lo que estamos trayendo
a este otro lenguaje y que de alguna forma está operando. Cambia, se vuelve otra cosa. O sea, tú metes un cue ahorita y ¡pum! Sucede segundo y medio después, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son algo a lo que apenas nos estamos como acostumbrando. Pero antes de que Laura nos cuente un poquito más de la parte plástica, yo quiero como agarrarme un poco en lo que decías de, finalmente, hoy en día scrolleamos nuestras redes sociales y ya prácticamente no vemos otra cosa más que en vivos. En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Conferencia, simposio, función, teatro, danza, clase, etcétera, ¿no? Y de alguna manera estamos empezando a acostumbrarnos a ver los entornos domésticos de las personas. Entonces, ya no es raro ver un librero, una puerta, un cuadro, etcétera, etcétera. Pero ustedes decidieron hacer algo que homogenizaba un poco y que permitía hacer un cruce entre la performatividad del cuerpo y una decisión estética que tenía que ver con el filtraje, ¿no? Al final, un poco la composición que tuvimos en términos de color, de posición, etcétera, tuvo que ver con esa decisión estética y plástica. Es decir, en algún momento ustedes vieron un cuadro entre todas, ¿no? En algún momento ustedes plantearon una imagen compuesta de muchas imágenes. ¿Cómo fue eso, Lau? ¿Cómo llegó ese momento donde dijiste, quiero hacer que esto se vea de esta manera precisa y voy a alterar la manera común en la que vemos una videoconferencia? Pues este proceso, como dices, empezó hace como 2 meses, no me acuerdo, y en ese momento los procesos creativos que yo tengo siempre, igual que cuando tengo un problema, se lo platico a todo el mundo que me encuentro. O sea, si tengo algo, se lo platico al taxista, a la de los tlacoyos, a todo el mundo. Entonces, en ese momento estaba la idea en el ambiente de que iba a hacer esta revisita y estaba haciendo una autoentrevista con Doris Steinwickler de un final de un seminario que tomé en la UNAM y le platiqué. Y Doris y yo nos conocemos desde hace en el 95 la conocí. Y esto fue en 98. Entonces, estamos muy acostumbradas ahora ya, 22 años después, a jugar. Es como si tengo mi amiga con la que me pongo a jugar. Y Doris es de esas personas que le digo, oye, hicimos una intervención el año pasado, me invitó un artista que vive en Londres, de Irán, vamos a hacer una grabación. Sí, 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 yo te ayudo, vino a Cuernavaca. Lo hicimos así, el vestuario, no sé qué, lo decidimos en un instante. Entonces yo le platiqué a Doris de esto que iba a suceder. De inmediato nos pusimos en el mood de ya lo vamos a empezar. Y ella agarró lo primero que tenía enfrente de ella y le hizo, pues no sé, usa un filtro, no sé, haz esto en la cama. Dijo, no, eso no sirve. Y entonces agarró lo primero que agarró Entonces yo corrí por una bolsa de plástico y la puse y dije, no, bueno, eso tampoco. Pero ya me quedó ahí en la cabeza y un día abriendo el cajón de mi hijo, encuentro una cosa maravillosa, maravillosa. ¿Se los quieren? Sí, por favor, yo la quiero ver. O sea, yo sé que pero no la he visto. Y según yo, esas cosas, digo, ya están como medio descontinuadas, ¿no? Las paletas de filtraje, así como esa, es difícil. Les voy a mostrar en qué acabó. Por aquí lo tenía. Este fue el filtro. No sé si... Esperen. Este es el filtro. Ahí lo ven, ¿no? Sí, totalmente. Le dije a mi hijo que me ayudara a ponerlo, lo puso súper feo, los Durex todos mal. Pero bueno, aquí está el filtro, ¿no? Pero lo mejor es que todo se conecta, miren. En su cajón, su papá es fotógrafo, pero 9 años trabajó en el teatro. Y uno de los tesoritos de Maynard es este. Eso es lo que yo digo. El rosco, claro. Sí, sí, sí. Y este es otro. Ay, espérate. Ok.
Entonces, miren nada más qué cosa. O sea, Meinolf es alemán, yo no sé de dónde sacó esto. Yo creo que, o sea, en algún momento trabajó con Raúl Parrao y Uf, quería Raúl Parrao que hiciera unas luces, y con Philippa Mann, estaba trabajando con Philippa Mann. Quería una luz naranja y unas color no sé qué, que nadie había hecho en el teatro. Y Meinolf, como buen alemán y su técnica, no sé si de ahí viene o lo trajo de Alemania, no tengo ni idea. Pero yo creo que ya lo iba a tirar y no se atrevió y se lo regaló a mi hijo lo guardó en su cajón y yo lo encontré un día y dije, ¡ay, tesoro! Esto es maravilloso, o sea, con esto vamos a jugar de una manera maravillosa. Ya empecé a jugar con alma, sesiones. sobre todo lo que tiene es eso, porque yo pensaba, ¿no? En términos como de concepto, ¿qué es el filtro al final? Un filtro casi siempre lo que hace es hacer difusa una imagen, ¿no? Es decir, no deja que la luz que está absorbiendo un cuerpo llegue al nervio óptico de forma directa, sino que hay algo entre la cosa y yo, ¿no? Que está haciendo que la imagen llegue diferente. Aquí ya tenemos un montón de filtros. La propia cámara es un filtro. Es decir, yo no me veo como soy, ¿no? Es de una iluminación, etcétera. Sin embargo, aquí, además de usar el ojo mecánico, poner un filtro, para mí hablaba también de esta posibilidad y necesidad constante de alterar la manera común de ver las cosas, que es otra de las cosas que se hacen cuando estamos en escena con la iluminación, ¿no? O sea, la iluminación justamente lo que genera es una alteración a los cuerpos y el espacio. Entonces, me parecía a mí que ese filtraje estaba apelando a esa modificación del cuerpo y del espacio, porque finalmente se trabajó con un semidesnudo que estaba muy cubierto, es decir, había una sensación muy erótica, muy poco explícita, en términos de que ese filtraje nos hacía difusa la manera común de ver un cuerpo. Entonces, este blur, este calado, esta textura más, no sé, de color, ¿no? Coloreada, justo nos permitía distraer un poco lo que estábamos teniendo enfrente, que eran cuerpos expresándose y más bien ver formas apareciendo. Entonces, ahora sí, ¿qué pasó en la coreografía? ¿Cómo es que se relacionó en términos ya de archivo vivo, volver a hacer un movimiento que se hizo hace 22 años? ¿Con qué objeto traer de nuevo una cierta sensualidad que se quedó en los 90s? ¿Por qué hoy de nuevo eso sigue haciendo que el cuerpo femenino retome algo, hable de algo? ¿De qué hablaba? Me gustaría mucho escuchar primero a Mev, o sea, en términos como de que no tuvo nada que ver, ni participó ni la hizo, la coreografía me refiero, pero la vio, la experimentó. ¿Qué viste ahí, Ahmed, en términos de cuerpo y pensamiento coreográfico? Am, sí, es que ah, evidentemente había una sensualidad, pero ese tipo de sensualidad no grotesca, ¿no? No llevada como a la, sí, como, no sé si la palabra será vulgar, sino había una sensualidad, y creo que me voy a quedar con esta palabra de ese trabajo todo el tiempo, ¿no? Una sensualidad muy nostálgica, ¿no? O sea, porque sí, o sea, eran sutilezas, que ni siquiera era como el contoneo, ¿no? O sea, era simplemente, de repente hay una imagen muy fuerte, muy potente de Laura, en el cual se para, está, ¿no? Se para y está viendo a la cámara y están el strobo aquí en la cabeza, ¿no? Está, y de repente yo me quedaba viendo y decía, qué bonito, qué
no sé, había mucho feeling en esa Poética, parte. ¿no? Poética visual. Exacto, una poética y una plástica bien bonita, que de repente, con los 22 años después, ¿no? Ver a Laura justo en ese filtro, era una imagen muy compasiva, pero igual tenía una cierta carga de sensualidad. O sea, no era la sensualidad de hace 22 años, pero había esa, ¿no? ¿Cómo no? Y de repente, no solo era ella, sino acompañadas de otros cuerpos que cada uno tenía como pues sí, su sensualidad, cuerpos pues más jóvenes, otros más de mayor edad, pero al final de cuentas todo, como yo le decía a ella, todo embonaba, ¿no? O sea, como si desde estos 22 años todo se fuera engranando, como para justo llegar a este momento y que todo estuviera así, como película así, súper, o sea, claro, estuvo planeada, yo no digo decir que no, pero como que todo estuvo así, exacto, ¿no? En el punto, cuerpos, sí, con una historicidad, con una potencia, con el simple hecho de hacer esto, ¿no? O sea, yo me hacía... Qué bueno que yo no lo hice, porque todos eran así, ¿no? Yo lo traté de hacer y dije, ay, no, yo no. Y era muy bonito, ¿no? Porque a pesar justo esa cosa del filtro, pues sí, cada una de ellas reflejaba algo, había algo. O sea, que era tan transparente que ni siquiera con el filtro no dejaba de verse, ¿no? Entonces, creo que es eso. A mí me fascinó, me fascinó. Tú, Dulce, ¿cómo viviste esa zona coreográfica? Pues es muy interesante porque como que para mí los filtros hacían un continuo. O sea, a pesar de que cada quien estaba en su casa, que yo ni siquiera sé quién tenía, ¿no? O sea, una estaba en celular, otra estaba, pero como que era como, eso hacía una superficie común, a pesar de lo fragmentado, ¿no? Claro. De toda la imagen. Entonces, en los ensayos no me era tan clara esa sensación, pero ya en la transmisión, pues como que cuando estás moviéndote tienes referencias, ¿no? Claro. De, ok, está pasando esto aquí y ahí entro, o puede ser tanto de tiempo como de espacio como de cuerpos. Entonces, en el ensayo pues estaba más tratando de aprender qué era, por dónde iba, pero ya en la transmisión sí me llegaban como sombras, o sea, por ejemplo, le decía a Laura que su filtro rojo, para mí Laura en esa transmisión era roja con sombras, ¿no? O sea, era así como, ¡oh, ahí va la sombra! Entonces, eso es un indicio para que yo me acerque, ¿no? O sea, alejó, ¿no? Voy así. Además de que también tenía las imágenes del blanco y negro, ¿no? De hace 22 años. Entonces, y en algún momento, una cosa bien interesante fue que eran como planetas, ¿no? Como que de pronto veo el brasier blanco que gira y entonces es como ya una referencia de gravedad, ¿no? Gravitacional, de, ok, ella gira hace 22 años y entonces me toca a mí girar ahora, ¿no? Me toca girar hacia acá. Entonces de pronto era como, sí, como, creo que esa es mi visión, como ¡Qué planetitas, padre! que está todo el cuerpo ahí. Y justo, muy curioso así con el efecto de lo vivo, fue cuando era la transmisión en vivo, ¿no? De irnos, de esta sensación de irnos siguiendo, porque pues nos íbamos siguiendo, ¿no? Como que no fue solo el montaje, sino estábamos como cuerpos siguiéndolo. Y la otra cosa de este gesto que dice Ahmed, lo más así, como lo más fuerte, el desafío más fuerte del gesto para mí, era que, y que creo que es distinto de lo de hace 22 años, Laura nos dirá, es que aquí, por ejemplo, si yo los miro aquí, yo quiero verlos a ustedes. Claro. Entonces, si yo miro a la cámara, mi ojo no se me mueve como así, se quiere ir hacia abajo y tengo que hacer algo para cuadrar el ojo en la cara, en la cámara. Pero yo sé que están varias pantallas abajo viéndome, o sea, que están ahí, que más que viéndome, que yo quiero ver. Entonces, para acercar, había un rollo, una cosa tal cual, como súper
física para mí en los ojos, que se me hacía como un estrabismo así, se me iba y tenía que centrar, ¿no? Centrar el ojo, creo que fue, y yo también creo que fue o sea, tu percepción me parece justa, porque haciéndolo fue de las cosas más difíciles, ¿no? Esto, bueno, como que ya esto lo entendí, ¿no? Porque hacía una casita, pero ya después nos marcó Laura. Pero la cosa de tratar de visualizar la cámara teniendo la pantalla, ¿no? Porque ya el hábito es ver la pantalla y no la cámara. Entonces, eso fue súper difícil en el gesto, pero muy interesante, ¿no? Tratar de solventar ese desfase que hace en la pantalla, ¿no? Claro. Entre tu imagen que se emite y lo que puedes mirar, que regresa hacia ti, ¿no? Un ciclo ahí. Había como, Majo decía, ¿no? Que había un desdoblamiento del sistema nervioso, como que había muchos desdoblamientos que teníamos que seguir. Y siento que el filtro hacía ese continuum, ¿no? En el que podías terminar. Incluso la imagen de hace 22 años, como en ese tono específico como muy peculiar que tenía, hacía un continuum con eso, ¿no? Hacía un Sí, continuum en el sí. Ujú. Sí, había algo de lo plateado de la película desgastada y pixeleada que de alguna manera combinaba con la transmisión en línea, que de alguna forma tiene más pixel de lo que quisiéramos, ¿no? O sea, no se homogeniza la imagen, pero al tenerla filtrada, pues claro que le da una vista más pareja a toda la escena y entonces ya no estamos viendo píxeles, estamos viendo blurs, ¿no? O sea, estamos viendo grano, reventado, difusión, otro tipo de valores que plásticamente pues estaban haciendo un conjunto bien interesante, ¿no? Eh, en ese sentido, Lau, ¿cómo fue para ti el reto coreográfico de coordinar a 13 mujeres? Eh, que de alguna forma no es que tuvieran que memorizar una serie de acciones, sino que tenían que encontrar una manera de hacer un símil, quizá, ¿no? Pero no imitando, sino encontrando su propia manera de hacer cierto movimiento, ¿no? Que había como, yo me acuerdo mucho de la experiencia de ver a Doris de pronto haciendo pues su propio movimiento también, ¿no? Es decir, viendo cómo cada una podía salirse de alguna forma del conjunto, volver a entrar, no perder continuidad, justamente porque lo coreográfico no estaba atado, sino que había una posibilidad de resonancia de lo que se estaba viendo, pero cada quien tenía una acotación diferente, ¿no? Es decir, había quien estaba cerca de la pared y entonces su espacio era pequeñito. Había quien se había ampliado y tenía una pared grande. Sin embargo, todas podían encontrar que el brazo podía entrar de esta manera, ¿no? Ese tipo de coordinación, ¿cómo fue el reto? De qué se trató ahí, Lau? Ahorita que estás hablando, recuerdo que cuando lo hice, o sea, el original tampoco tuvo ensayos. Bueno, bueno, el performance no se ensaya, ¿no? No, bueno, pero, o sea, me impresiona pensar, ahora que lo he visto tantas veces durante estos días, lo he visto ya N veces, me impresiona ver la plástica que se logró sin que haya, o sea, me pregunto cómo fue eso. Lo único que recuerdo es que hay un elemento que para mí siempre es importante en un proceso creativo con quien colabore, y eso es un espacio de libertad. Para mí eso es fundamental, que haya un espacio de libertad para todos. Entonces, en ese sentido, el reto era llegar viva al sábado porque estaba súper ocupada y estaba súper desvelada, o sea, todo me pasó esa semana, ¿sabes? Así es la vida, y me recordó también cómo vivía yo los procesos artísticos hace 22 años, y siempre eran este performance en particular, no, ese fue puro goce. La verdad es que lo que yo recuerdo es que fue puro goce. Estábamos jugando y ahora me pregunto, ¿y cómo lo hiciste ante la cámara? Ahorita que dice Dulce, que ahora estás acostumbrada a ver la pantalla. En ese entonces lo que hacíamos era a veces, cuando
la vida nos daba, poner un monitor, ¿no? Al lado. Pero dudo que parece performance, o a lo mejor sí había un monitor, la verdad es que no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero el reto para mí de verdad era llegar, me sentía físicamente mal, o sea, estaba muy desvelada, eso fue mi reto. Pero trabajar con ellas, no, hombre, es un placer, todas son profesionales. Todas, es como cuando yo aprendí a manejar y estudiaba danza. ¿Sabes cuál es tu derecha, cuál es tu izquierda, cuál es tu espacio, cuál es adelante, atrás? Así lo entendieron, así. No hubo nada que hacer mucho. Eso está Todas, interesantísimo. todas son profesionales, entonces la verdad es que para mí más que un reto fue un disfrute total de estar con este equipo de mujeres profesionales. No hay mucho de qué preocuparse, Es la que verdad. eso es interesantísimo porque entonces, o sea, ustedes están planteando varias cosas, ¿no? Hablemos un poco de la relación 22 años presente. Y hablamos, ¿no? El performance nosotros venimos practicándolo, por lo menos consolidándolo desde los 70, ¿no? Es decir, eh, las preguntas que se hace el performance parece que no terminan de ser radicalmente distintas de una época a otra. Lo que van cambiando son las necesidades que nos llevan a la práctica y las preocupaciones que están inmersas. Hace 22 años tampoco hubo ensayo, tampoco se vio directamente lo que se estaba produciendo. Es decir, se performó para un ojo mecánico del que el cuerpo estaba ciego. Lo mismo ahora, ¿no? Dice Dulce, yo esperaba ver la sombra y cuando venía la sombra, entonces yo sabía que tenía una entrada. Qué interesante es poder deslindarnos de la exactitud, de la precisión, de, de la corroboración también, porque no está el cuerpo al lado para saber que ya empezó, ¿no? Sino que tienes que confiar. Y es una de las cosas que a mí ahorita me están interesando mucho. Cuando me pregunto por qué es que la gente sigue haciendo contacto y conexión trascendental, real, del cuerpo, a pesar de la distancia y a pesar de lo frío de este medio. Y creo yo que tiene que ver con plantear reglas del juego claras y generar a través de eso una confianza. Entonces, una de las cosas que creo que funcionó muy bien el sábado es que se tenía muy claro que el trabajo de reactualización del archivo, porque el performance siempre es actual, si no, no es performance, pero el archivo puede estar dentro de un parámetro histórico y ahí quedarse y ahí habitar. Es decir, ese es su lugar natural, ¿no? Estar dentro de la relación de la historia del pasado. Sin embargo, se trae de nuevo y le suceden cosas. ¿Qué podríamos decir de esto? ¿Qué creen ustedes que ha pasado en relación al cuerpo de lo femenino y a su manera de presentarse ante el ojo de un otro, ¿no? En términos de pretextos performáticos. Es decir, aquí había 13 mujeres empoderadas de su cuerpo, trabajando con él en un momento muy particular, nada parecido al 98, nos habla de una otra cosa, pero sigue siendo el cuerpo femenino. Sigue siendo algo ahí que está resonando y que sigue siendo vigente. ¿Qué podría ser lo que es vigente ahí? Yo, yo creo que lo que está vigente es que sigue siendo necesario para nosotras y para todos, creo, pero para todos, creo que para todos. Eh, Saber que tienes un cuerpo y que saber que tu cuerpo es tuyo y que con él puedes hacer lo que se te dé la gana. Entonces, en ese momento, cuando se hizo hace 22 años, había una puerta y detrás de la puerta había quizás 100 espectadores viendo lo que estaba pasando dentro en una pantalla de una pared de 2 por 3 metros. Había un filtro, digamos, que ahora fue este filtro que pusimos, ¿no? Este filtrito rosa
que nos permitió entrar en una intimidad con nosotras. O sea, yo creo que cada quien en su espacio entró en una intimidad, el espacio propio se transformó. Entonces es una relación contigo mismo, con tu cuerpo, donde no hay agentes externos que te digan qué tienes que hacer y qué no. Por eso tampoco va a decir qué movimiento tienes que hacer o qué no preciso. Por supuesto hay aterrizajes, hay puntos concretos donde llegadas, ¿no? Puertos, como marcas en el espacio y en el tiempo. Pero sería totalmente contradictorio que la coreografía, por ejemplo, fuera estricta. Exacto, no va con el discurso. Sería algo totalmente contradictorio, porque además la idea original era casi fotográfica, o sea, era mostrar el cuerpo. Sí, el movimiento vino porque sí. pues, yo soy coreógrafa y en ese entonces pues, estaba bailando, no, ya había terminado la carrera, tenía una formación, ese era mi oficio, el movimiento. Pero por más, o sea, ahora que lo veo, digo, pues así, hay movimiento, hay coreografía. Pero esa coreografía salió de total intuición, porque en realidad la intención era casi fotográfica, o sea, era, yo quiero mostrar mi cuerpo tal cual es, y por eso le llamé statement ahora, porque contiene, lo que sí también me doy cuenta, es que ese trabajo ha sido muy importante, más importante de lo que pudiera haber pensado. Bueno, yo sí sabía la importancia, pero no tenía ningún peso artístico, más que en ese contexto noventero tuvo su peso. Pasaron 22 años y ahorita en este contexto de confinamiento y de medianoche y de Joaquín Balbuena, que se abre una fisura y entonces otra vez por ahí se cuela y otra vez se cuela y vuelve a salir. Y para mí es muy importante porque contiene principios para mí fundamentales no solamente artísticos, que los tengo clarísimos, que con los años los he identificado, pero sobre todo fundamentos de vida. Es ser un statement de vida. Esta soy yo, este es mi cuerpo, y con este cuerpo, les guste o no les guste, con esto voy a bailar y voy a crear. Sí, y creo que en ese sentido el statement llega muy claramente. Y yo quisiera saber cómo es que ese statement se posiciona en el cuerpo de Ahmed y cómo se posiciona en el cuerpo de Dulce, cómo se reinterpreta esta manera de ejercer el cuerpo, ¿no? Desde esta postura que es de Laura y que es muy particular de Laura, ¿no? Y que además es parte de lo que nosotros conocemos de Laura como artista en su trayectoria, ¿no? Sabemos que se desmarca de ciertas prácticas para abordar otras. Entonces, ¿cómo eso habita en el cuerpo de ustedes dos? Pues para mí, creo que hay una cosa que me está resonando desde el jueves pasado, que es un poco como la historia. Yo soy alumna de Laura de hace 80 años, dijo Laura. Ok, Entonces, o sea que tienes como menos... Exacto, sí. Entonces les decía, miren el método, sí funciona Sí, para el rejuvenecimiento. Entonces, como que está una dimensión, ¿no? De la historia personal, de cómo me relaciono con el cuerpo, o sea, como que claramente las herramientas que conocí con Laura de Top fueron pues una puerta, ¿no? Para mucho de lo que he hecho posteriormente, sobre todo en el trabajo, como de una relación concreta con el cuerpo, de soy estos huesos, y esos huesos tienen esta memoria y despiertan estas poéticas, ¿no? Creo que es un poco lo que me impregnó desde que trabajé hace 80 años, ¿no? Bueno, que estudié con Laura hace 80 años y sigue permeando mucho de lo que hago, ¿no? Eso es por un lado, como la historia personal. Entonces, en el momento en el que llega este trabajo, no viene en ese mismo sentido, ¿no? De haber ya reconocido que mi cuerpo es esta realidad concreta, ¿no? Con la que me presento. Y sobre eso, los gestos, los movimientos, las acciones vienen emergen, ¿no? De esa misma experiencia. Y por otro lado, también, o sea, como que está la cuestión justo histórica, ¿no? Que dices de este trazo como muy largo, o sea, de cómo se experimentaba hace 20 años un trabajo así y ahora
también muy, muy histórico del presente, ¿no? Del acontecer presente, como, o sea, yo no había trabajado con transmisión. Bueno, trabajé una vez hace como 10 años, porque no pude subirme a un avión, o sea, era como era en demérito, ¿no? Sí, así de, bueno, no lo logré, entonces voy a resolverlo como puedo. Ok. Un desmadre, o sea, sí fue un desmadre muy grato también, pero era en eso, ¿no? Como ya en el estrés solventando que el día anterior no había podido subir al avión, así. Y en este caso, como que llegar a esto y a ver cómo en bien pocos meses asimilamos en el acontecer muchos de los que no estábamos acostumbrados a trabajar en línea estas herramientas, ¿no? Y ver cómo poco a poco, algo que me parece muy, muy, muy hermoso del trabajo que hizo Laura para esta propuesta es cómo puede hilarlo esa realidad, ¿no? De hace 20 años, cómo la puede hilar y presentar, como compartirla en la historia de lo que es, ¿no? Esa intervención un poco dramatúrgica de cómo meter los videos, me parece que es muy rico, ¿no? Entonces, sobre eso cae también la experiencia de un acontecer que pues estamos viviendo, ¿no? Que estamos trabajando aquí en línea porque es una opción y me interpela como eso también como cuerpo, qué tan dispuesta estoy yo, ¿no? A mostrarme, ¿no? A cuestiones, o sea, de la exposición, de la exhibición también, ¿no? Todos esos rangos como cuerpo, qué tanto estoy dispuesta, ¿no? Por ejemplo, decías tú al final, yo creo que sí, al final, es súper interesante que por menos de esto Facebook ya no se habría podido censurar. Es increíble, o sea, a mí me da un placer así contra Zuckerberg, ¿no? Así de, todo está pasando que no nos puede censurar, ¿no? Así resiste. O sea, yo estoy en calzones, ¿no? Así, y Zuckerberg no me puede censurar, se me hace súper placentero eso, ¿no? Y además ahorita también lo estoy diciendo en Facebook, entonces también como que toda esa recursividad de resistencia también me parece súper grata, ¿no? De parte del poder, ¿no? Que me dio la experiencia. Sí, y es muy interesante cómo Laura hablaba de la fisura, ¿no? Y ahorita tú mucho de lo que has estado diciendo es también justo eso, o sea, cómo es que se fisura. Para mí ha sido muy importante que todo sea una recursividad de Facebook, porque Facebook se convirtió muy pronto en una fuerza ambivalente para nosotros. O sea, al mismo tiempo de que nos ayuda en muchas cosas, también nos perjudica en otras. Y es bastante dañino en términos de relaciones de interacción, porque todo lo mercantiliza, o sea, tiende a convertirnos en un producto constantemente. Entonces, si somos un producto, pues entonces hagamos rendir lo que estamos nosotros generándole, ¿no? Y entonces, si es así, pues nos comunicamos a través de aquí, presentamos aquí, fisuramos aquí. Y como tiene cierta vista y tal, pues hay un punto en donde Facebook prefiere que esté ahí a que no esté. Y ahí es donde se vuelve interesante también, ¿no? Y tú, Ahmed, ¿cómo viviste esta parte del statement? O sea, ¿cómo te pega a ti este pronunciamiento de Laura tan claro que tiene? Um, yo creo que tiene que ver un poco con con lo femenino, ¿no? De repente yo le decía a Laura, es que me siento un poquitito incómodo, ¿no? No porque digan el todas, ¿no? O sea, al Cuota final de de cuentas, género. exacto, ¿no? Porque yo trabajo casi con el 99.9% de mujeres alrededor, ¿no? Yo doy clases y pues ahorita todos mis grupos, pues no tengo ningún varón. Entro a trabajar a tal lado y pues son puras mujeres y ya, o sea, yo no tengo ningún problema. La verdad es que no, o sea, nunca veo esas situaciones y ahora sí la vi. No sé, pero porque realmente lo que pudo haber pasado el viernes en la noche fue haber dicho, pues no le entro, ¿no? O sea, Claro. ver tanta cosa que dije, ay, no tengo por qué estresarme, pero digo, me hace falta ese estrés también, ¿no? O sea, esa cosa, yo creo que el viernes me reactivó otra vez, ¿no? Como me hizo sentirme otra vez activo. Entonces,
Yo creo que fue una situación de empatía de mi feminidad, no sé si está bien dicha, pero de conectar con ella y con ellas, ¿no? Porque al final de cuentas también trabajo con el cuerpo y de repente como que yo decía, ay, qué rico, o sea, lo disfrutaba no por estar pinchándole aquí o estar revisando que todo estuviera en orden, sino porque esa sensualidad también es parte de mí, ¿no? O sea, Claro. soy parte de eso, porque trabajo con muchas mujeres, porque he visto el trabajo de Laura y siento esta conexión, ¿no? Esta temporalidad de 22 años, pero también en el vivo y también esta cosa que también a mí me causa un poco de conflicto de no querer estar haciendo todo en línea, ¿no? Porque justo siento o sea, te puedo ver aquí, ¿no? Pero no te puedo tocar, no puedo hacer esto, ¿no? Esa cosa a mí de repente es como muy fría, muy, no sé, son como varias cosas, pero me quedo con esta cosa de conexión, de conectar, Uh -huh. de conectar a través de una historia corporal, ¿no? Porque al final de cuentas yo también, yo no soy tan alumno de 80 años, yo a Laura la conocí, o sea, ya sabía de ella, pero yo la conocí creo que en el 2016, justo había hecho un viaje a Chile buscando una maestra somática y ella me dice, ¿por qué no me buscaste si yo estaba aquí todo el tiempo, no? Perdón, discúlpame, nos encontramos en el punto exacto, creo, y fue esta cosa de crear una pequeña conexión que ha sido como, ¿no? Y hasta que, pues sí, dije, órale, va, y me vi reflejado. O sea, había una parte de mí que se veía reflejada. Y eso generaba esa empatía. Es cuando yo decía, no me quiero quedar así porque si no se me va a ir todo. Se me va a ir el video, se me va a ir otra cosa, ¿no? No sé, es esa cosa de conexión, de estar ligado a alguien. Ajá. que hace llevadera esta situación de live, ¿no? De estas plataformas con las cuales estás. De repente veo a mis alumnos y, ay, quisiera hacer así, ¿no? Sí, ¿No? sí, Decir, sí, y eso mismo pasa ahora. sí. Sí, creo que el reto es justo eso, o sea, en el distanciamiento social, pues la cercanía emocional humana, encontrar formas, ¿no? Finalmente, la escena surge como una necesidad de convivencia de los cuerpos presentes ahí. eh, y el cuerpo no deja de estar presente, está aquí, ¿no? Igual, pero siempre es el proceso el que va a posibilitar que la experiencia sea trascendental o no. Es el tiempo que se tomó en los ensayos, es el tiempo en el que se conflictuó la coordinación, la espera, que se tuvo que poner en práctica el conocimiento de dar el espacio para que ocurriera una cosa, pero dejar abierta la posibilidad para que ocurriera otra, ¿no? Es decir, toda esta ambigüedad con la que trabajamos mucho en el performance, en un medio que te obliga a controlarlo todo, ya entraste, ya estás, está tu micrófono, está tu cámara, es decir, son un montón de condicionantes tras condicionantes que hay que ir rompiendo para poder realmente acercarnos unos a otros, generar espacios de confianza que van más allá de que la conexión se mantenga o de que se escuche bien, tiene que ver con el proceso, ¿no? Y ahorita que escucho a Dulce y que sé cómo trabaja Laura y que escucho a Med, también hablando del proceso de cómo ha intervenido en su vida y en sus procesos la intervención de Laura, pues entonces entiendo por qué es que pasó lo que pasó el sábado, ¿no? Es decir, no solamente hubo un performance que generó imágenes bellas, sino que hubo un proceso de trabajo desde el conocimiento de la escena trasladado a un entorno totalmente frío, digital, que pues vivió su combustión, ¿no? Tuvimos combustión. Entonces bueno, yo me quedo con eso. Estamos a 6 minutos de terminar, entonces yo quisiera Yo quiero decir solo... una cosa. Sí, comentario final de cada uno y váyanse despidiendo.
Venga, Dulce. Bueno, yo quisiera como decir que creo que lo que hace un tejido con esto y que hace vivo, ¿no? Este tejido de una pantalla de plasma, ¿no? Es la experiencia humana, ¿no? Y en ese sentido digamos, yo sin conocer a Ahmed, porque a Ahmed yo no lo conozco en persona, pero algo que se me hizo muy valioso también en el sentido de cómo cambia el cuestionamiento de lo femenino, cómo cambió para mí, fue como, yo le decía a Laura, bueno, a Ahmed, o sea, si yo puedo decir qué fue Ahmed para mí, fue pausa, silencio, reiteración y afirmación, ¿no? O sea, es un hombre que no está en el centro, que no está dando su imagen y que está dictando para mí cómo tengo que performar, ¿no? En este sentido, como sus actos del habla para decirme cómo tengo que ser mujer, sino que más bien está ahí a la escucha y en realidad sobre esa escucha empieza a tratar de dilucidar dónde entra qué imagen, ¿no? Como que era muy bonito el proceso del jueves, aunque solo fueron 24 horas, ¿no? Pero esas 24 horas sí fueron bien interesantes de cómo fue que llegó así de, bueno, voy a solventar a, wow, órale, aquí hay un timing que me está proponiendo y yo lo puedo seguir en la imagen. Y eso, ese es un silencio, ¿no? Que te coloca, o una reiteración que pone en un movimiento. Entonces creo que también hay, justo en la experiencia humana, ¿no? Como el tino un poco de invitar a Ahmed, ¿no? De Laura, en el sentido también de lo que ella trabaja en general, pues une como la experiencia humana. Entonces, ya eso que podría ser un montaje mecánico, o sea, podríamos programarlo y olvidarnos de que está ahí, está en una escucha súper humana, ¿no? Y además súper humana de un hombre hacia las mujeres. Sí, sí, muy respetuoso, ¿no? O sea, en un sentido de pudiendo ocupar ese lugar de estar atrás, ¿no? Que a veces es un lugar como muy difícil para la mayoría de los varones, ¿no? Hay como una reiteración hacia adelante y de pronto es padre que esté aquí además Ahmed porque él puede hablarnos de todo esto y seguir sabiendo que la protagónica la tuvieron esos cuerpos, ¿no? O sea, no hay una pelea ahí. Comentario final, Lau, gracias a ti, Dulce. Ahmed, quien quiera. Yo, bueno, tú primero y luego yo. Va, Laura abrió y cierra. Sí, yo creo que el que me haya hecho creer nuevamente que se puede, todo esto puede ser salvable, no sé si se llama la palabra, es que justo que esta pieza haya fisurado todo. O sea, se haya fisurado por todos lados, fisuró la tecnología, lo digital, los cuerpos, todo como para hacer solo una pieza. O sea, provocó esa emotividad, ¿no? Y creo que esa fisura está aún presente, porque yo aún la siento, ¿no? O sea, de repente me pongo a pensar, ya va a pasar una semana y estaba así, ¿no? Y eso, solo me quedo con eso y bueno, agradecer pues esta confianza, ¿no? De invitarme, pues de que me dejen estar aquí, yo encantado todo el tiempo trabajando. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. No, gracias a ti, qué maravilloso. Bueno, yo quería decir que hace rato dije que la libertad es un valor muy importante para mí y también dejar que las cosas sucedan, también entre más simple sea, pasan cosas que cargan el momento y lo hacen emotivo. Por ejemplo, yo veo el video de hace 22 años, y veo mi enojo porque Eda está haciendo algo que a mí no me gusta. Entonces, cuando viene el momento de la mano, le agarro la mano así, ¿no? Y eso le da una carga, le da una veracidad del momento. Es algo que se permite que emanes lo que en ese momento eres.
Claro. Porque si tienes miles de instrucciones en tu cabeza está atendiendo las instrucciones de lo que hay que hacer. Entonces no emana nada natural, ¿no? Estás atendiendo instrucciones. Y otra cosa que noto que es muy interesante para mí, que es muy excitante, que hay un desfase entre lo que presentas y la respuesta del espectador. En aquellos tiempos noventeros era muy criticado que el bailarín no recibía el aplauso, porque de eso vivía. Después vinieron bueno, no, ya. Estaba desfasado. Aquí, en una videodanza o en este video performance, el espectador no estaba enfrente. No lo estabas viendo, no estabas sintiendo su energía, porque estaba la puerta cerrada. Y aquí, y esa resonancia venía mucho después, ¿no? Claro. Incluso podían pasar años. ¿Tú te acuerdas de aquel performance de hace 10 años? Estuvo increíble, ¿no te dije? No, nunca me dijiste. Qué maravilla recibir eso 20 años después, ¿no? Sí. Y aquí va a pasar algo parecido. Nada más, hay 652 reproducciones. ¿Quién las reprodujo? ¿Quién sabe? Pero en una de esas, en unos años, alguien te escribe y te dice... Y es más, ahora es todavía más, porque te hablan como si te conocieran, porque te ven en el Facebook. y creo que es algo muy interesante. Ese desfase abre también una multiplicidad de la percepción, sí, que a mí me enloquece, me fascina, la verdad. Y sí, pues ya, si es lo último que digo, pues les digo gracias, porque también quiero decir que esto que se siente es porque somos comunidad, somos familia. Totalmente. Entonces, yo escogí a algunos de mi familia, dije, a ver quién, pura intuición. Y Rita fue la que conectó a Med, ni siquiera fui yo, fue Rita la que conectó a Med, y fue maravilloso de que estuviera aquí, pero todas las que estaban ahí es pura intuición, pero también la intuición de confiar en el otro. Yo les dije, le dije a María, oye María, si alguien de Danzariega quiere participar, dile que bienvenida. Y María a su vez le dijo a Samantha, y Samantha vino a participar, y yo ni la conozco, ni la conocí, ahora ya la conozco, qué maravilla que estuvo. Se hace como una resonancia de confianza y de sentirse como en la intimidad familiar que permite que pasen cosas. Y eso para mí es fundamental también para un proceso creativo. Yo no invito a trabajar al mejor iluminador, eso no, bueno, perdón, no es cierto, todo mi respeto a los mejores iluminadores, qué maravilla, pero para mí es muy importante el principio, y lo planteé desde mi primer trabajo. Lo más importante es la cuestión humana. Y curiosamente hace poco salió una videodanza mía y alguien preguntó que si lo que estaban viendo tenía relación con Buñuel por las escenas, y yo dije sí hay relación con Buñuel, lo tenía súper presente, porque yo no quería ser como Buñuel, que cuando salía de su casa pintaba en el piso con pintura fresca para asegurarse cuando regresara que su esposa no había salido de su casa. Caray. Y yo dije, eso no quiero, o sea, eso no quiero. Esa es mi relación con Buñuel. Pero ya, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, más bien. Me quedo pensando como de nuevo en que el archivo y la imagen están para tocar lo real. Y eso puede ser hoy o en 10 años, ¿no? Mientras siga haciendo contacto con una necesidad presente, pues van a arder las imágenes, ¿no? Y creo que un poco lo que vimos fue arder la imagen en términos de una historia compartida del arte en México, que vale mucho la pena tener presente para que pues nunca nos quedemos solo con lo que de pronto es lo que se publica o lo que va quedando como de huellas oficiales legitimadas, ¿no? O sea, hay un montón de cosas a las que tenemos que poner la atención y que justo la revitalización de un archivo lo hace posible. Entonces, bueno, pues, yo quiero decir algo como abuelita, ya en mi papel de doña. A ver, pues. Quiero decir algo. Es que de verdad ahora con los años ves cosas. Cuando tú haces algo donde está integrado todo tu ser, todas tus preocupaciones, y te avientas con todo sin dejar
cero en la bolsa, cero, de verdad que eso trasciende con el tiempo. De eso me doy cuenta ahora. O sea, trasciende porque hay una verdad contenida, una verdad integrada. No hay simulación, no hay prisa de hacerlo, no hay quedo bien con no sé quién. Hay una cosa que contiene verdad, que pueden pasar los años, no sé, siento que, y eso es lo que detona en ti, no digo que es para todos, pero eso es lo que a mí me detona volver a visitar este archivo, porque contiene mucho de Claro. verdad en ese momento para mí, de muchísimas cosas, de una vibración también de un momento histórico. Claro. Bueno, ya, ese era mi comentario de Y bueno, pues ya nada más para cerrar con broche de oro, pues fue un in memoriam también, ¿no? Ay, qué bueno que lo mencionas. Gracias, Joa. Te agradezco mucho que lo mencionas. Este es un in memoriam y es un in memoriam para César Lizárraga, que murió este año y que, híjoles, es otro tema fuertísimo, pero un gran videasta de verdad y que yo le estaré siempre agradecida y siempre estará en mi corazón. Y fue para él esto. No conocen mucho su trabajo. Él fue de los primeros, yo creo que fue de los primeros que hizo videodanza con Ángel Rosas, con un talento, no sé cómo decirlo, con un feeling para editar y para la imagen y para el ritmo impresionante y con una entrega y una intuición que la verdad es que hasta la fecha llega hoy aquí. Y yo estoy muy agradecida y esto fue mi memoria para César Lizárraga. Así es. Bueno, 3, 2, 1.